Bienvenidos a este otro video donde vamos a presentar en este momento el método de mínimos cuadrados. Entonces, por favor, presten mucha atención. Cuando utilizamos mínimos cuadrados, vamos a partir del conocimiento de la ecuación de la línea recta. Observemos por acá. Mínimos cuadrados requiere que usted aplique la línea recta, que lo que hace es determinar una tendencia también. La línea recta es la fórmula de manera sencilla en este método como la Y calculada, donde A es el dato promedio y B va a representar la tendencia. Observemos aquí que B va a cambiar en función de X, o sea, en función del tiempo. X siempre va a ser el dato en relación al tiempo. ¿Qué necesitamos acá? Para encontrar A, vamos a encontrar los datos con esta fórmula. Tenemos o debemos calcular sumatoria de X. Vamos a calcular también sumatoria de Y, sumatoria de X al cuadrado, perdón, al inicio, después sumatoria de Y, sumatoria de X y sumatoria de XY. En el denominador tenemos n y sumatoria de x al cuadrado de nuevo, y aquí de nuevo sumatoria de x. Observemos que tanto en A como en B los datos son los mismos. Por lo tanto, el denominador va a ser el mismo en ambos cálculos. Vamos a elaborar un cuadro con estos datos porque necesitamos los datos de la sumatoria para aplicar el método. ¿Qué hacemos entonces acá? Tenemos este registro de ventas donde Y siempre va a ser el dato de las unidades. X en este caso lo vamos a representar de esta forma. Veamos, si los datos fueran datos pares, o sea, aquí tenemos 6, si fueran pares, debemos identificar primero dónde estará el centro, o sea, el origen. En este caso, no tenemos un dato que nos represente el origen exacto, porque hay 6 datos. Tenemos 3 acá y 3 acá. Si buscáramos un origen, un dato central, estaría entre estos dos. Por esta razón, aquí es donde vamos a partir con la colocación de los números. -1, -2 y -3 en la primera parte identificada puede ser cualquier cantidad de información que ustedes tengan. Y en la parte de abajo, a partir del origen, o sea, del centro o de la mitad, como usted quiera llamarle, tenemos 1, 2 y 3. Esto es lo que estamos mostrando en este dato. Recuérdense que es método de mínimos cuadrados. Hacia arriba negativos y hacia abajo positivos. Luego vamos a aplicar X por Y, o sea, multiplicar estos dos datos. Este por este me da el resultado menos 600,000. 210,000 por menos 2 me da menos 420,000 y así hasta terminar las operaciones. Por último, elevamos X al cuadrado. No olvidemos que al elevar un valor negativo al cuadrado, siempre vamos a tener un resultado positivo. Por lo tanto, tenemos aquí 9, 4, 1 y los demás resultados. Luego hacemos las sumatorias. Sumamos todos los datos de Y, que es este dato. Sumamos todos los datos de X, en este caso nos da 0. Así se debe mantener. Todos los datos de X por Y, que nos da el resultado de 165,000. Y todos los datos de X al cuadrado, que nos da aquí 28. La cantidad de datos de los que disponemos son 6, por eso n es igual a 6. Este X lo vamos a ver en un momento. Entonces, cuando ya hemos aplicado esto, vamos a sustituir las fórmulas. Aquí tenemos la fórmula de A y vamos a sustituir. Primero dice sumatoria de X al cuadrado por sumatoria de Y. Sumatoria de X al cuadrado es 28, por eso ven acá, por sumatoria de Y, 1.325.000, menos sumatoria de X por sumatoria de XY. Tenemos acá sumatoria de X, que es esto, nos da 0, por sumatoria de XY, que nos da 165,000. Y tenemos ya nuestro numerador. Dividido 6, vemos acá n es 6 por sumatoria de x al cuadrado. Entonces sería 6 por la sumatoria de x al cuadrado, que aquí es 28. Y luego menos
0, que en este caso va a ser la sumatoria de x. Veamos que es sumatoria de x y ese dato lo elevaríamos al cuadrado. En este caso tenemos x como 0, porque eso nos da el dato acá que ustedes observan. Aplicamos esta operación, operamos el numerador, nos da 37.100.000 y el denominador nos da 168. Luego dividimos y tenemos el dato que ustedes observan por acá, 220.833. Si alguno es muy perceptivo y se recuerda de los videos anteriores, podrá observar que promedio simple nos dio exactamente igual. O sea, no está fuera de lo que yo mencioné, porque aquí lo que vemos es que A es el promedio. Por eso es el mismo dato que obtenemos acá. ¿Se dan cuenta? Con dos operaciones distintas llegamos a un mismo resultado. Ahora, ¿más qué? Vamos a operar aquí el siguiente dato. 6, en este caso porque es n por sumatoria de xy, n6, sumatoria de xy son 165.000, menos sumatoria de x por sumatoria de y. Sumatoria de x es 0 y sumatoria de y nos da 1.325.000, que es este dato que ustedes ven acá. Sustituimos el denominador que habíamos dicho que es lo mismo que en A, por lo tanto, solo trasladamos los datos. Operamos numerador, nos da 990.000, denominador nos da 168 y al hacer la división nos da este resultado, 5.892 con más decimal. Ahora sí, vamos a aplicar la operación de la y calculada. A más b por x. El dato de A lo tenemos acá, 220.833, más el dato de B que va a multiplicar el dato que vamos a proyectar, en este caso, porque es 4. Veamos hacia arriba, que es el dato que yo dije antes, que todavía no lo iba a explicar. Es en este momento cuando lo vemos. Si vemos los datos que observamos, aquí está X. Por lo tanto, X comenzó aquí en 1, 2 y 3. El dato que vamos a proyectar será el 4. ¿Por qué? Por el registro que tenemos acá. Por lo tanto, X va a ser 4. El X que sustituye la Y calculada. A más B por X. X sigue siendo el tiempo. Aquí estamos utilizando datos históricos, por eso aquí quedó en 3. Y en datos proyectados vamos a utilizar aquí 4. Por lo tanto, estamos usando 244.405 al hacer la operación. Recuerden que en los datos parciales usamos todos los decimales y en el dato final sin decimales. Existe otro criterio donde nosotros podemos usar el promedio o el dato final, o sea, el último registro, y solamente sumarle la tendencia, que es similar a lo que aplicamos en el método de Manuel-Sá. Si hiciéramos eso y usáramos el promedio, el dato final del periodo o del registro, más el promedio de la tendencia, nos da este resultado. Todo depende de la decisión que deba tomarse, pero este es un dato más aplicable a ajustes académicos. Por lo tanto, en el caso que sea requerido aplicarlo así, le será solicitado. Es una forma de decir, yo tengo este dato como registro final y este dato como promedio de crecimiento. O sea, valdría la pena aplicar como lo hicimos en el método de Manuel-Sá. Ahora, viene la duda. ¿Qué pasaría si los datos de acá, en lugar de ser datos pares, fueran impares? Veamos acá en este otro ejemplo. Si los datos fueran impares, perdón, aquí sí vamos a identificar un dato central. Se aplica todo de la misma forma y lo único que cambia es lo siguiente, donde tenemos un dato de origen que va a ser 0, el dato 2017, y los otros dos datos que vamos a tener hacia arriba negativos y hacia abajo positivos. La única diferencia aquí es que al aplicar Y calculada, en lugar de que sea 4, porque allá eran más datos, aquí va a ser 3.
Por lo tanto, por favor, respetemos esta aplicación y observen que aquí los datos nos da lo mismo. Aplicamos la fórmula de A, la fórmula de B, obtenemos A y B. Y X va a ser 3. En este caso, sería 246,000. Si queremos aplicar el mismo criterio, el promedio obtenido en B para la tendencia es 7,000. Por lo tanto, sumamos al dato del registro final más la tendencia y nos da el nuevo resultado. Aplíquenlo y ustedes podrán obtener los datos requeridos. Así que, por favor, a estudiar y cualquier información que necesiten adicional, estamos a la orden. Así que les deseo éxitos en todo lo que están realizando.